Cristo resucitó tal como lo había dicho. Para nosotros, la tumba vacía de Jesús nos da esperanza que podemos confiar en la palabra y en las promesas de Dios. Para nosotros, los discípulos de este siglo XXI, podemos tener esa confianza, esa certeza que lo que Dios dice se cumple. En la narrativa que encontramos en San Juan, capítulo 20, del verso 1 hasta el verso 10, encontramos 3 personajes. La primera, María Magdalena. Segundo, al apóstol Pedro. Y tercero, al apóstol Juan. Estos 3 personajes que nos muestra esta narrativa bíblica, cuando llegan a la tumba vacía, antes de ello, parece que no habían tomado muy en serio y no habían creído en la promesa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuál fue la reacción de María Magdalena. San Juan capítulo 20, verso 1 y verso 2. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena, cuando ve que la tumba estaba vacía, lo primero que ella piensa y dice: se han robado el cuerpo. El cuerpo de mi Señor no está. ¿Quién sabe dónde lo han puesto? Pero en ningún momento ella recuerda las promesas que Jesús había dado. Sobre todo aquella promesa que decía que Él iba a resucitar al tercer día. Pedro reacciona de una manera similar. Esta narrativa de Juan capítulo 20 no nos muestra la emoción que está experimentando Pedro, pero sí el Evangelio de Lucas capítulo 24, el verso 12, menciona un poco esta emoción que está sintiendo Pedro al inspeccionar esta tumba vacía. Lucas capítulo 24, 12 dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, antes de poder ingresar a aquella tumba vacía, de igual manera como María Magdalena, tampoco estaba muy seguro de que esta resurrección se iba a dar. Y me baso a la cita bíblica de San Juan, capítulo 20, verso 8 y el verso 9, donde dice lo siguiente: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Quiere decir que tanto Pedro como Juan hasta ese momento no creyeron en esta maravillosa promesa como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento recién creyeron. Pero la pregunta es: ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no confiaron en lo que el Señor les había dicho? Y no se lo dijo una vez, se lo dijo varias veces. ¿Pero por qué no entendieron? El verso 9 dice, estoy en San Juan capítulo 20, verso 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. El problema era que ellos no habían entendido la escritura. Es un peligro cuando nosotros, como hijos de Dios, no entendemos la palabra de Dios. Es un peligro cuando ahora estos discípulos del siglo XXI, que es usted y que soy yo, no entendemos las escrituras. Para poder entender las escrituras hay un elemento importante: creer en Dios. Porque a veces mucha gente lee la Biblia y cuando ve cosas sobrenaturales no creen. Simplemente dice que eso es mentira, que es un mito, es una falacia. Pero la fe que nosotros tenemos en Cristo nos hace creer eventos como lo que estaban viendo los discípulos, la resurrección de nuestro Salvador y Maestro. El Evangelio según San Juan, capítulo 2 y el verso 22 dice:
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Quiere decir que antes de ingresar a esta tumba vacía, que antes de que ellos se encuentren con esta hermosa realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos no creyeron. Creyeron a la Escritura cuando ellos pudieron ver lo que estaba pasando. Igual pasó con el apóstol Tomás. Tomás no va a creer si es que no ve. San Juan capítulo 20, verso 24 al verso 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos entonces que los discípulos, a pesar que habían escuchado esta promesa de la resurrección, no creyeron que Cristo había resucitado. Hermanos, nosotros tenemos un gran reto en este tiempo, de creerle a la palabra de Dios, de confiar en lo que Él ha dicho. Y una de sus maravillosas promesas es que Él siempre iba a estar con nosotros hasta el fin. Otra promesa maravillosa que el salmista puede plasmar en el libro de los Salmos, el capítulo 37, el verso 25 es: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, confiemos en Dios hoy más que nunca. Aferrémonos a la palabra de Dios como nunca en nuestra historia. Permitamos que la palabra de Dios se pueda hacer carne en nosotros. Permitamos que la palabra de Dios la podamos vivir y experimentar. Confía en Dios. Confiemos en Dios en este momento. Dios ha permitido que toda la humanidad estemos pasando por un gran desierto, por un camino de sombra y de muerte. Pero es para que en este tiempo podamos creer y confiar quién es Dios. ¿A qué Dios estás sirviendo? ¿Quién es tu Dios? Nuestro Dios es un Dios que ha resucitado. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a aquel Dios podemos acudir y a aquel Dios podemos confiar. Hermanos, tenemos otra maravillosa promesa de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y verso 17 dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es otra maravillosa promesa, que Cristo va a venir a este mundo y va a arrebatar a su iglesia, a sus hijos, aquellos que están confiando y creyendo en Él. Hermanos, no seamos como estas 3 personas que menciona la narrativa de Juan capítulo 20, que antes de ver no creyeron en las promesas de Dios. Tuvieron que ver para creer. Que en nosotros se pueda cumplir esa bienaventuranza que mencionó el Señor. Bienaventurados los que sin ver han creído. Es tiempo de creer y confiar en Dios hoy más que nunca.
Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones.